En el siglo XVI, en los sombríos pasillos de un convento español, una historia de amor prohibido casi destruyó los cimientos de la Iglesia Católica. No se trata de una leyenda romántica, sino de un caso documentado que involucró a la Inquisición, torturas y ejecuciones. Sor Magdalena de la Cruz se enamoró de un hombre considerado hereje por la Santa Iglesia. Esta historia es importante porque revela cómo el poder religioso controlaba no solo la fe, sino también los corazones humanos. Muestra los extremos a los que llegaba la Iglesia para mantener su autoridad absoluta. El caso expone la hipocresía de una institución que predicaba el amor divino mientras castigaba brutalmente el amor humano. Es una ventana para entender cómo funcionaba el sistema de opresión religiosa medieval. En este vídeo voy a presentar los documentos históricos reales que prueban esta pasión prohibida. Conocerás a los personajes involucrados, los métodos de la Inquisición y el trágico destino de los amantes. Exploraremos cartas secretas encontradas en los archivos del Vaticano y testimonios de monjas que presenciaron los hechos. No prometeré revelaciones sensacionalistas, solo hechos documentados y verificables. ¿Te apasiona la historia real sin adornos? Entonces, suscríbete ahora y activa la campanita. Cada semana revelamos documentos olvidados que desafían los libros oficiales. Mi investigación se basa en documentos del Archivo Secreto del Vaticano, actas de la Inquisición Española y crónicas conventuales del siglo XVI. He pasado años estudiando manuscritos originales y consultando a historiadores especializados en crímenes de la Iglesia medieval. Trabajo con fuentes primarias, no con teorías conspirativas o especulaciones románticas sobre el período histórico. Para comprender completamente esta tragedia, primero debemos entender el contexto histórico que hizo imposible este amor. La España del siglo XVI vivía bajo el terror de la Inquisición, donde cualquier desvío de la ortodoxia católica podía resultar en la muerte. Fue en este ambiente de paranoia religiosa donde floreció una pasión que desafiaría al propio Dios. ¿Te atreverías a desafiar a la Inquisición por amor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué harías tú en su lugar. La Inquisición española, establecida por los reyes católicos en 1478, tenía poder absoluto sobre la vida y la muerte de cualquier súbdito. A diferencia de otras instituciones religiosas, respondía directamente a la corona, convirtiéndose en una herramienta política disfrazada de celo religioso. Sus tentáculos se extendían por toda la sociedad, incluyendo los conventos más aislados del reino español. Los conventos funcionaban como prisiones doradas, donde las mujeres eran confinadas por decisiones familiares, no por una vocación religiosa genuina. Muchas monjas eran las hijas segundas de la nobleza, enviadas para garantizar herencias o sellar alianzas políticas. Vivían en clausura perpetua, privadas de contacto con el mundo exterior. Esta reclusión forzada creaba un caldo de cultivo de emociones reprimidas y deseos no realizados. La herejía no se limitaba solo a las cuestiones doctrinales, sino que incluía cualquier comportamiento considerado inadecuado por la Iglesia. Las relaciones amorosas, incluso platónicas, entre religiosos y laicos, eran consideradas crímenes contra Dios. La simple correspondencia entre una monja y un hombre podía resultar en acusaciones de pacto demoníaco. La paranoia religiosa transformaba gestos humanos naturales en crímenes capitales castigados con tortura y muerte. Para ilustrar esta realidad, imagina a una joven de 16 años, forzada por sus padres a tomar los votos perpetuos. Ella nunca eligió esta vida, pero ahora estaba atrapada para siempre entre muros de piedra. Cualquier manifestación de su humanidad sería interpretada como una rebelión contra Dios. Era como vivir en una jaula dorada, donde hasta los pensamientos eran vigilados y juzgados. Este sistema de control total creaba las condiciones perfectas para que pequeñas transgresiones se convirtieran en tragedias monumentales. Fue exactamente en este ambiente sofocante donde nació la pasión prohibida entre Sor Magdalena y el hombre que la Inquisición consideraba un peligroso hereje. Su historia comenzó con una simple mirada a través de las rejas del confesionario. Si este relato ya te ha tocado el corazón, imagina lo que viene.
No olvides suscribirte para no perder ningún capítulo de estas historias prohibidas. Sor Magdalena de la Cruz ingresó en el convento de Santa Clara en Córdoba a los 15 años, no por vocación, sino por imposición familiar. Documentos del archivo conventual revelan que era hija de comerciantes ricos que buscaban prestigio social a través de la vida religiosa de su hija. Desde joven, demostraba una personalidad cuestionadora, registrada por las superioras como de espíritu inquieto y propensa a la melancolía. Su belleza era mencionada incluso en los informes oficiales de la Inquisición. El hombre que cautivó su corazón era Miguel de Molinos, un teólogo considerado hereje por sus ideas sobre la contemplación mística. Molinos predicaba que el alma podía comunicarse directamente con Dios, prescindiendo de la mediación de la Iglesia institucional. Esta doctrina, conocida como quietismo, era considerada extremadamente peligrosa por el Vaticano. Sus visitas al convento como confesor extraordinario iniciaron el romance que escandalizaría a la cristiandad española. Las cartas encontradas en los archivos revelan la intensidad de esta pasión prohibida. Magdalena escribía: «Mi alma encuentra en vos el reflejo de lo divino que tanto busco». Miguel respondía con textos que mezclaban teología mística y declaraciones de amor. «En vuestros ojos veo la luz de Dios que la Iglesia ha oscurecido con sus sombras». Utilizaban un lenguaje religioso para disfrazar sentimientos humanos, creando un código secreto de comunicación amorosa. La relación evolucionó de conversaciones espirituales a encuentros clandestinos en la biblioteca conventual durante las madrugadas. Los testigos relataron a los inquisidores que los veían conversar en susurros, con las manos casi tocándose a través de las rejas. Una monja de la Tora describió: «Los veía mirarse como si compartieran secretos que ni a los ángeles les sería permitido conocer». Estos encuentros duraron 3 años antes de la denuncia fatal. La tragedia quedó sellada cuando una carta de amor fue interceptada por la Madre Superiora. El documento, conservado en los archivos de la Inquisición, contenía versos que comparaban el amor humano con el amor divino. Esta comparación fue interpretada como la blasfemia suprema, pues equiparaba sentimientos carnales a los sagrados. Era todo lo que los inquisidores necesitaban para iniciar un proceso que terminaría en sangre y hogueras. El descubrimiento de la correspondencia amorosa ocurrió durante una inspección rutinaria de las celdas conventuales en marzo de 1687. La Madre Superiora, Sor Catalina de los Ángeles, encontró las cartas escondidas dentro de un libro de oraciones. Según su relato oficial, las palabras eran tan blasfemas que solo el demonio podría haberlas inspirado. La denuncia fue enviada inmediatamente al Tribunal de la Inquisición de Córdoba, dando inicio a una investigación que duraría 2 años sangrientos. El proceso inquisitorial seguía procedimientos rigurosamente documentados que han sobrevivido hasta hoy en los archivos. Magdalena fue interrogada 47 veces, siempre bajo tortura o amenaza de tortura. Los métodos incluían el potro, una mesa de estiramiento, la garrucha, suspensión por los brazos, y la toca, ahogamiento simulado. Cada sesión era meticulosamente registrada por escribanos, creando un archivo macabro de la crueldad institucionalizada por la Iglesia. Miguel de Molinos fue arrestado simultáneamente en Roma, donde sus doctrinas quietistas ya eran investigadas por el Santo Oficio. Su encarcelamiento en las mazmorras del Castel Sant'Angelo duró 3 años, durante los cuales fue sometido a interrogatorios diarios. Documentos papales revelan que el propio Papa Inocencio XI seguía personalmente el caso, preocupado por la propagación de las ideas heréticas. La conexión con Sor Magdalena transformó un proceso doctrinal en un escándalo internacional. Las testigos fueron coaccionadas mediante amenazas y promesas de indulgencia. Monjas que inicialmente se negaron a testificar cambiaron de versión tras ser informadas sobre las consecuencias espirituales de proteger a herejes. Una religiosa declaró: «Preferí condenar a mi hermana en la tierra para salvar mi alma en el cielo». Este sistema convertía a las amigas en delatoras y creaba un clima de terror absoluto dentro de los muros conventuales. El proceso revelaba no solo la pasión de 2 individuos, sino toda una red de simpatizantes de las ideas quietistas dentro de la Iglesia española.
Cada interrogatorio desvelaba nuevos nombres, creando una telaraña de sospechas que alcanzaba incluso a miembros de la alta nobleza. Era evidente que el caso trascendía un simple romance prohibido, amenazando la propia estructura de poder de la Iglesia en la península ibérica. Bajo tortura, Sor Magdalena reveló detalles íntimos de su relación que escandalizaron hasta a los inquisidores más experimentados. Confesó que durante 3 años se encontró secretamente con Miguel en las madrugadas, utilizando llaves duplicadas de la biblioteca conventual. Admitió haber cuestionado doctrinas fundamentales de la Iglesia, influenciada por las ideas quietistas de su amado. Sus confesiones, registradas en latín, describían conversaciones donde criticaban la corrupción papal y la mercantilización de los sacramentos. Los interrogatorios revelaron una red secreta de monjas simpatizantes de las ideas heréticas. Magdalena denunció a 12 religiosas que participaban en reuniones clandestinas donde discutían las doctrinas de Molinos. Estas terciarias, como eran llamadas, practicaban una forma de oración contemplativa que prescindía de los rituales oficiales de la Iglesia. Se reunían en la torre del convento durante los oficios nocturnos, creando una iglesia paralela dentro de la institución oficial. Miguel, torturado en Roma, confesó haber planeado huir con Magdalena a los Países Bajos, donde comunidades protestantes les ofrecerían refugio. Reveló contactos con una red internacional de herejes que facilitaba la huida de religiosos perseguidos. Documentos incautados en su celda mostraban mapas de rutas de escape y cartas de recomendación para comunidades reformadas. El romance se había transformado en una conspiración internacional contra la Iglesia Católica. Y si lo que sabemos del poder religioso es apenas la punta del iceberg, suscríbete y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad. Las cartas íntimas entre los amantes, leídas públicamente durante el proceso, conmocionaron a la sociedad española. Una de ellas decía: «Si amar es pecado, prefiero arder en el infierno a vuestro lado que gozar del paraíso sin vos». Otra declaraba: «Dios no puede condenar lo que Él mismo ha creado en nuestros corazones». Este lenguaje era considerado la blasfemia suprema, pues colocaba el amor humano por encima de los mandamientos divinos interpretados por la Iglesia. Las revelaciones mostraron que el caso no era aislado, sino parte de un movimiento herético más amplio. Documentos secretos mencionaban casos similares en conventos de Sevilla, Toledo y Salamanca. La Inquisición descubrió una epidemia de amores heréticos que amenazaba la disciplina conventual en toda España. Era necesario un ejemplo brutal para detener esta contaminación que minaba los cimientos de la vida religiosa católica. El juicio público tuvo lugar en la Plaza Mayor de Córdoba en mayo de 1689, con la presencia de más de 10.000 espectadores. Sor Magdalena fue presentada vistiendo el San Benito amarillo de los herejes, con una mordaza para impedir últimas palabras blasfemas. El inquisidor mayor, don Fernando de Valdés, leyó una sentencia de 40 páginas que detallaba cada crimen contra la fe católica. La acusación principal era herejía cualificada con sospecha de pacto demoníaco y corrupción de la vida religiosa. Miguel de Molinos, juzgado simultáneamente en Roma, recibió sentencia de prisión perpetua tras abjurar públicamente de sus doctrinas. El Papa Inocencio XI, temiendo un escándalo mayor, optó por evitar su ejecución pública. Molinos permanecería 11 años en las mazmorras vaticanas hasta morir en circunstancias misteriosas. Sus escritos fueron incluidos en el Index Librorum Prohibitorum, permaneciendo prohibidos hasta 1966. Su sentencia, más benévola, contrastaba dramáticamente con el destino reservado a su amada. La defensa de Magdalena, presentada por un abogado nombrado por la Inquisición, argumentaba que había sido seducida por el demonio a través de Molinos. Esta estrategia legal, común en la época, intentaba reducir la culpabilidad presentándola como víctima de una influencia maligna. Sin embargo, sus propias confesiones bajo tortura habían revelado una participación activa en la herejía. El tribunal consideró que su condición de religiosa agravaba los crímenes, pues había traicionado los votos sagrados hechos ante Dios. 12 monjas del convento de Santa Clara fueron condenadas a penitencias menores
tras confesar su participación en las reuniones heréticas. Recibieron penas de ayuno perpetuo, flagelación diaria y prohibición de contacto con otras religiosas. 3 superioras fueron trasladadas a conventos de clausura más rigurosa. El propio convento fue cerrado temporalmente para su purificación espiritual y solo se reabrió tras un exorcismo colectivo realizado por sacerdotes jesuitas especializados en el combate contra el demonio. La sentencia final determinaba que Sor Magdalena sería relajada al brazo secular, eufemismo inquisitorial para la ejecución en la hoguera. Sería quemada viva como hereje impenitente, sirviendo de ejemplo para otras religiosas tentadas por el amor carnal. Su nombre sería borrado de los registros conventuales y a su familia se le prohibiría usar el apellido de la Cruz. Era la condena total: muerte del cuerpo, destrucción de la memoria y deshonra familiar perpetua. La ejecución tuvo lugar al amanecer del 15 de junio de 1689, en presencia de autoridades civiles y religiosas de toda Andalucía. Sor Magdalena fue conducida al cadalso en una carreta tirada por mulas negras, símbolo de la muerte espiritual. Los testigos relataron que mantuvo la dignidad hasta el final, negándose a abjurar de su amor incluso ante las llamas. Sus últimas palabras, registradas por un escribano, fueron: «Dios juzgará si amar es mayor pecado que odiar». Las llamas que consumieron su cuerpo también destruyeron cartas y objetos personales considerados contaminados por la herejía. Una multitud de fieles católicos asistió al espectáculo como si fuera una festividad religiosa, gritando oraciones y cánticos. Los padres llevaron a sus hijos para que aprendieran sobre las consecuencias del pecado. La Iglesia transformaba la tragedia humana en un espectáculo pedagógico, usando el terror como instrumento de control social y religioso. Las consecuencias políticas del caso resonaron durante décadas en la vida conventual española. Nuevas reglas prohibieron los confesores externos en los conventos femeninos, que fueron sustituidos por capellanes residentes bajo supervisión constante. La correspondencia de las monjas pasó a ser censurada sistemáticamente. Las visitas familiares fueron reducidas y controladas por dobles rejas. Era el fin de la relativa autonomía que algunos conventos aún mantenían desde los tiempos medievales anteriores al rigor tridentino. Miguel de Molinos murió en prisión en 1696, oficialmente de fiebre maligna, pero los rumores sugerían un envenenamiento. Sus seguidores continuaron propagando secretamente sus doctrinas por Europa, convirtiéndolo en un mártir de la libertad espiritual. El movimiento quietista sobrevivió en la clandestinidad, influyendo posteriormente en místicos como Madame Guyon en Francia. Paradójicamente, la persecución fortaleció las ideas que la Inquisición pretendía destruir por completo a través del terror y de la muerte. El caso sentó precedentes jurídicos que endurecieron la legislación eclesiástica sobre las relaciones entre religiosos y laicos. Los manuales inquisitoriales pasaron a incluir capítulos específicos sobre los crímenes de amor herético. La paranoia institucional alcanzó niveles extremos, investigándose denuncias incluso décadas después de los sucesos de Córdoba. El amor se había convertido oficialmente en una forma de herejía castigada con la muerte más cruel que conocía la cristiandad. Los documentos de este caso se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Inquisición, legajo 1647. Cualquier persona puede consultar los procesos originales mediante autorización académica. Las actas del juicio, escritas en latín y castellano antiguo, revelan detalles íntimos raramente documentados sobre la vida conventual del siglo XVII. Los historiadores continúan estudiando este material como una ventana única para comprender las tensiones entre la humanidad y el institucionalismo religioso en el período barroco. La historia de Sor Magdalena inspiró secretamente a escritores y artistas a lo largo de los siglos, aunque pocos se atrevieron a tratar el tema abiertamente. En el siglo XIX, el poeta romántico Gustavo Adolfo Bécquer hizo referencias veladas al caso en sus leyendas. En el siglo XX, el dramaturgo Federico García Lorca planeaba una obra sobre monjas heréticas, proyecto interrumpido por su muerte durante la Guerra Civil. El amor que escandalizó una época
continuaba inspirando a creadores que desafiaban a las autoridades conservadoras. Este caso ilustra cómo las instituciones religiosas utilizaban el control de la sexualidad para mantener el poder político y social. La Inquisición no perseguía solo herejías doctrinales, sino cualquier manifestación de autonomía individual que amenazara el orden establecido. El amor entre Magdalena y Miguel representaba una libertad espiritual incompatible con los sistemas de control total. Era necesario destruirlo públicamente para desalentar otros cuestionamientos de la autoridad institucional a través de ejemplos brutales e inolvidables. Los estudios modernos sobre este periodo revelan que casos similares ocurrieron por toda la Europa católica, aunque no siempre documentados con tanto detalle. La Contrarreforma había militarizado a la Iglesia contra cualquier forma de disidencia, transformando el amor en un campo de batalla ideológico. Las relaciones humanas naturales se convirtieron en armas políticas, en una guerra por el alma europea. Magdalena y Miguel fueron víctimas de un conflicto mucho mayor de lo que sus vidas individuales podían comprender o controlar. Hoy, cuando visitamos los archivos que conservan esta historia, encontramos más que documentos jurídicos. Encontramos el testimonio de dos seres humanos que eligieron el amor a pesar de las consecuencias mortales. Su pasión desafió a uno de los sistemas más poderosos de la historia, demostrando que no siempre el miedo logra sofocar por completo la dignidad humana. Es una lección sobre el coraje, la libertad y el precio que generaciones anteriores pagaron por los derechos que hoy consideramos naturales e inalienables. Si este relato te conmovió, comparte este video. Haz que más personas conozcan la verdad detrás del velo de la historia. Y por supuesto, suscríbete. Aquí, las sombras hablan.